50 Ponce y W226CS Eco 93.1 Bayamón, la señal de Puerto Rico. PAB 550, Eco 93.1, noticias, información, entretenimiento en tu radio AM y FM. Opiniones cruzadas, tú también. Una voz, cuatro formas de mirar. Conecta Puerto Rico, vamos a dialogar. Con Tecnoboom aprendemos sin miedo. Con Tecnoboom aprendemos sin miedo. En voz alta la salud va primero. PR no olvida ni lo hará jamás. Lo viral que importa y el bien social. Emprende con Conecta Local. A dar una vueltita es lo natural. Participa, gana, ríe y aprende. Conecta y exprésalo. La isla no se detiene. Saludos Puerto Rico, ya estamos al aire por WPAB 550 AM, por Eco 93.1 FM y en vivo también a través de nuestras plataformas digitales. Les acompañamos Marisaida Morales, Anet Rodríguez, Marilia Padua, Jacqueline del Toro, María Eugenia Ginés y Alana Pagán, en este espacio hecho para ustedes donde todas las voces se encuentran. Hoy es lunes de autocuidado y conciencia y hemos preparado una tarde de información, reflexión y conversación sobre temas que impactan nuestra salud, bienestar y calidad de vida. Como cada lunes tendremos nuestros espacios dedicados al bienestar emocional, la conciencia social, el análisis y la conversación sobre los temas que nos afectan como individuos, familia y comunidad a través de segmentos como Conecta Contigo, En Voz Alta y otros espacios especiales que nos invitan a mirar la realidad desde distintas perspectivas. Además, compartiremos noticias, historias y contenidos pensados para acompañarte, orientarte y mantenerte conectado con lo que sucede en Puerto Rico. Así que póngase cómodo, porque aquí comienza Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran a conectarnos. En 3, 2, 1. Estas son las noticias de la tarde para hoy lunes 3 de agosto de 2026. Aumentan las alertas por el acoso escolar. Educación reporta 324 casos en un año. El Departamento de Educación de Puerto Rico reportó 324 casos de hostigamiento e intimidación escolar en las escuelas públicas durante el año académico más reciente. Las cifras divulgadas por Metro Puerto Rico han encendido las alarmas entre educadores y especialistas, quienes advierten que el acoso escolar continúa representando uno de los principales retos para la seguridad y el bienestar emocional de los estudiantes. Los expertos señalan que estos casos reflejan la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, la educación socioemocional y los protocolos de intervención en los planteles escolares. Además, destacan la importancia de que estudiantes, padres, maestros y personal escolar identifiquen y denuncien oportunamente cualquier conducta de intimidación para evitar que las situaciones escalen y afecten el desarrollo académico, emocional y social de los menores. Puerto Rico fortalece la lucha contra el bullying. Enmiendan la ley para reforzar la prevención en las escuelas. Puerto Rico dio un paso para reforzar la protección de los estudiantes frente al acoso escolar. La Asamblea Legislativa aprobó la Ley número 82 de 2025, que enmienda la Ley 85/2017, conocida como Ley Alexander Santiago Martínez, así como la Ley de Reforma Educativa, con el objetivo de fortalecer la política pública contra el bullying y el cyberbullying en las instituciones educativas públicas y privadas. La legislación establece medidas para mejorar los protocolos de prevención, investigación e intervención, además de ampliar los programas de capacitación dirigidos a maestros, directores, personal escolar y otros profesionales que trabajan con menores. También busca una respuesta más rápida y coordinada ante las denuncias de hostigamiento e intimidación, promoviendo ambientes escolares más seguros, inclusivos y respetuosos para toda la comunidad estudiantil. El método finlandés que redujo el bullying hasta en un 80% ya se replica en 19 países.
Mientras muchos sistemas educativos continúan buscando fórmulas para combatir el acoso escolar, Finlandia ha logrado convertirse en un referente internacional gracias al programa Kiva, una estrategia desarrollada por la Universidad de Turku que, según estudios de evaluación del propio programa, ha logrado reducir significativamente los casos de bullying en las escuelas participantes, con disminuciones de hasta un 80% en algunos centros educativos. A diferencia de los enfoques tradicionales, Kiva no centra su intervención únicamente en la víctima y el agresor. El programa trabaja especialmente con los testigos del acoso, promoviendo que los compañeros dejen de reforzar la conducta del agresor y se conviertan en una red activa de apoyo para la víctima. Además, incorpora actividades en el salón de clases, materiales educativos, capacitación para docentes y protocolos de intervención cuando se reporta un caso. Respaldado por evidencia científica, el método ya ha sido adoptado en 19 países de Europa, Oceanía y América Latina, entre ellos Chile, México y Argentina. Es considerado uno de los modelos más exitosos de prevención del acoso escolar. Especialistas destacan que su éxito radica en transformar la cultura escolar, fomentando la empatía, el respeto y la responsabilidad compartida de toda la comunidad educativa para prevenir la violencia antes de que ocurra. El ciberacoso golpea más a las niñas. Casi una de cada 5 ha sido víctima, según UNICEF. El ciberacoso continúa creciendo como una de las principales amenazas para la seguridad y el bienestar de niños y adolescentes en el entorno digital. De acuerdo con datos de UNICEF, el 19.2% de las niñas y el 12.7% de los niños reportan haber sido víctimas de acoso en línea durante el último año, una diferencia que refleja la mayor vulnerabilidad de los adolescentes, de las niñas precisamente, frente a este tipo de violencia. Organismos internacionales atribuyen esta brecha a factores como el acoso relacionado con la apariencia física, la presión social en las redes, la difusión de rumores, los mensajes ofensivos y otras formas de violencia digital que afectan con mayor frecuencia a las niñas. Las consecuencias pueden incluir ansiedad, depresión, aislamiento, baja autoestima, disminución del rendimiento escolar y problemas de salud mental. Ante este panorama, especialistas insisten en la necesidad de fortalecer la educación digital, promover el uso responsable de las redes sociales y reforzar el acompañamiento de las familias, las escuelas y las plataformas tecnológicas para prevenir, detectar y atender oportunamente los casos de ciberacoso. 1 de cada 10 estudiantes en Puerto Rico ha sufrido acoso escolar, según datos oficiales. El acoso escolar continúa siendo una de las principales preocupaciones dentro del sistema educativo puertorriqueño. Datos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico revelan que 1 de cada 10 estudiantes de escuelas públicas ha sido víctima de bullying, una cifra que evidencia la magnitud del problema y su impacto en el bienestar emocional, social y académico de miles de menores. Las estadísticas también muestran que el fenómeno se ha trasladado con fuerza al entorno digital. De los casos documentados, 371 corresponden a incidentes de ciberacoso, reflejando cómo las redes sociales, aplicaciones de mensajería y otras plataformas en línea se han convertido en nuevos escenarios para el hostigamiento entre estudiantes. Especialistas en educación y salud mental advierten que el bullying y el cyberbullying pueden provocar ansiedad, depresión, aislamiento, bajo rendimiento académico e incluso el abandono escolar. Ante esta realidad, insisten en la importancia de fortalecer las estrategias de prevención, la educación sobre el uso responsable de la tecnología y la colaboración entre familias, escuelas y comunidades para detectar e intervenir tempranamente en estos casos. Ya repasamos los titulares más importantes y uno de ellos debemos darle una mirada más profunda y urgente. El acoso escolar continúa afectando la vida de miles de estudiantes en Puerto Rico y cada vez con mayor frecuencia. También se traslada a las redes sociales y a los espacios digitales que forman parte de su día a día. Les habla Jacqueline. Continúa con nosotras en Una Voz, 4 Miradas, porque aquí ninguna noticia pasa por alto. Siempre la analizamos y la debatimos.
Y en medio de tantas noticias hay algunas que nos obligan a detenernos y preguntarnos qué está ocurriendo con nuestros niños, adolescentes y el ambiente en el que están creciendo. La noticia que comentábamos en los titulares revela que 1 de cada 10 estudiantes de escuelas públicas en Puerto Rico ha sido víctima de acoso escolar, según datos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Además, cientos de los casos reportados corresponden a ciberacoso, una modalidad que demuestra cómo el hostigamiento ya no termina cuando suena el timbre de salida, sino que puede continuar las 24 horas a través de las redes sociales y las plataformas digitales. Especialistas advierten que el bullying y el ciberbullying pueden afectar profundamente la salud emocional, el rendimiento académico y el desarrollo social de quienes lo sufren. Y esto nos lleva a una conversación necesaria. ¿Estamos identificando el acoso escolar a tiempo o seguimos normalizando conductas que pueden dejar consecuencias emocionales y psicológicas de largo plazo? Hoy abrimos la conversación con esta pregunta. Si 1 de cada 10 estudiantes ha sufrido acoso escolar, ¿qué está fallando? ¿La prevención en las escuelas, la supervisión de los adultos, el uso de las redes sociales o la manera en que como sociedad estamos minimizando el bullying? Yo por mi parte opino, muchachas, que también el hogar, ¿verdad? Debe tener parte importante y fundamental en este tipo de conducta, porque un hogar violento, un hogar permisivo, pues da paso a que los niños pues se crean quizá pues como que pueden hacerlo todo. No hay normas, no hay límites, no hay reglas y se creen pues dueños del mundo. También está, por ejemplo, en mi familia tenemos una sobrina, nieta, que funciona, ¿verdad? Pero tiene autismo. Y cuando estaba en la escuela, le hacían pues bullying porque ella hablaba sola, ¿sabes? Claro. Exacto, es parte de. Y mi hermana, que era la abuela, fue a hablar con la directora lo minimizó, todo pasó debajo de la mesa y así por el estilo. Yo creo que es una responsabilidad compartida. ¿Qué piensan ustedes? Pues fíjate, yo pienso que es un poquito de todo, porque realmente las escuelas están fallando porque están viendo como que, mi impresión es que ven muchas actitudes o conductas como que algo normal, o sea, como que dicen, no, eso es cosa de niños, y mi impresión es que lo dejan pasar mucho. Entonces también los padres, yo estaba viendo una psicóloga que yo sigo y ella dice, mire usted, los padres no pueden ser amigos de sus hijos, porque ustedes tienen, ¿verdad? Yo no soy psicóloga, aquí las psicólogas me imagino que hablarán de eso, pero ustedes tienen una función bien particular que es guiar a sus hijos y enseñarles, ¿verdad? Pero también volvemos a otro proceso. ¿Y sus papás qué pasó? Claro. También, o sea, que aquí que es por eso yo digo que es como un poquito de todo, ¿verdad? Y entonces eso se ha transformado a las redes, porque ¿quiénes hacen las redes? Los seres humanos. Pues entonces estas mismas personas, ¿verdad? En las redes se replican. Exacto, se replica. O sea, yo creo que no hemos sabido identificar bien qué es el bullying o no lo hemos querido saber identificar. Porque yo puedo ver que si a un niño le están 5 diciéndole cosas, o sea, y yo maestro veo una situación o escucho, pues no tengo que estar viéndolo, a lo mejor estoy dentro del salón y oigo lo que está pasando. ¿Qué yo debo hacer? Pues yo tengo que salir a ver qué es lo que está pasando, y si veo 4 o 5 nenes encima de otro, algo está pasando aquí, ¿verdad? Por eso que yo pienso que un poquito de todo. Anés, un poco por esa línea, quiero dejar saber que el acoso, igual que cualquier otro tipo de violencia, es multifactorial. Así que aquí no le podemos echar la culpa a una sola cosa, ¿verdad? Es bien importante tomar en consideración que aquí hay factores individuales, como las características que tenga ese niño, las experiencias de vida que tenga ese niño. También hay factores familiares, elementos no solo de crianza, sino educación, ¿verdad? En general, de esos miembros de la familia, cuáles son las dinámicas familiares que se dan y que este niño está normalizando y lo está llevando afuera, porque muchas veces quien es el agresor ha sido agredido también. Es una conducta que en muchas ocasiones se aprende. Factores de pares también, o sea, el impacto de los amiguitos en la escuela, un poco lo que hablaba la noticia del plan de Finlandia, ¿verdad? Que era esta gente que avala lo que otra persona está haciendo, así que el impacto de los pares también tiene mucho que ver ahí. Y factores también socioculturales, incluyendo la escuela, cuáles son los métodos y recomendaciones que hay dentro de la escuela, cuáles son los recursos que yo le estoy dando a los maestros para poder atender esa situación. Así que desde mi punto de vista, desde la psicología clínica, es un elemento multifactorial y todos tenemos responsabilidad en el proceso.
Pues miren, ¿Qué puedo añadir? Cuéntame, Mari. yo voy a hablar desde mi experiencia. Claro. Mi hijo mayor tiene el síndrome de Asperger. Ujú. Obviamente pasó por el proceso de las etapas estas que ahora le han cambiado todos los nombres. Autismo, es autismo. Claro. Y cuando él sí sufrió de bullying, tal vez las personas, los papás de estos niños, pues no entendían, ¿verdad? Y entiendo a la hermana de Jacqueline. Y yo lo cambio de escuela. Y cuando yo lo cambio de escuela a un entorno diferente, de escuela pública a escuela privada, ojo, Ujú. que se supone que no tenía ningún tipo de estructura, yo hablo con la principal, ella pues accede, pero yo le doy la autorización de que cuando entre a hablar de Héctor, pues hable de autismo y los eduque y que le diga qué es lo que va a presentar Héctor si lo ven hablando solo, si lo veían haciendo muñequitos en el aire. Sí, que o expliquen, le que le- expliquen. y yo creo que es la educación. Ujú. Es la educación más, además de todo lo que ustedes han explicado. Y ustedes saben qué, mi hijo era el ser más privilegiado porque en esos 2 salones nadie podía tocar a Héctor. Los pares eran quienes lo defendían. O sea, que un poco de ese sistema educativo que tiene Finlandia, pues podemos decir que sí, ese chispito que pudo haberse, que se hizo allí en el colegio con Héctor, sí da resultado. Y hay que educarnos. Y también, como dice Anet, los papás también tenemos que aceptar Claro. que si tenemos un niño que tiene ¿verdad? Tiene una manera de comportarse con Distinta. otro, también tienen que intervenir. Así también, claro. Porque yo he visto personas que no aceptan que su hijo es un agresor. Claro. Y entonces ahí mismo. tenemos también otro problema. Exactamente. Gente, hay que educarse y empezar a mirar esto desde otra perspectiva. Ujú. También otra cosa, no ocurre solo en escuela pública. Yo estudié en colegio, la elemental. Sí. Y cuando estudiamos en estudios sociales Toro Negro, yo soy del Toro, ¿verdad? Ustedes y me salieron, ese día salieron gritando, Toro Negro, Toro Negro. Y yo así, yo era tímida y calladita, y un poco distinta ahora, ¿verdad? Pero, y no me defendía. Pero yo pues me sentí mal porque, pues, pero miren a dónde llegué con mi apellido, así que Claro. un poco de todo. Bueno, amigas y amigos, hoy confirmamos que el acoso escolar no es una etapa normal del crecimiento ni un problema que debe minimizarse. Es una situación que puede dejar consecuencias profundas en la vida de un niño o un adolescente. Recordemos que prevenir el bullying es una responsabilidad compartida entre la familia, la escuela, las comunidades y la sociedad. Escuchar, intervenir a tiempo y fomentar una cultura de respeto puede marcar la diferencia en la vida de un estudiante. Y recuerde que, mire, están las profesionales de la conducta para ayudarles si ustedes no tienen las herramientas en casa. Nos vamos a una pausa y regresamos con Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Donde todas las voces se encuentran. ¿Recibiste un mensaje de texto del Hospital Damas para pagar? Asegúrate que sea nuestro número, 1877-568-8686. Completa tu información personal. Verifica si el balance es correcto. Selecciona tu método de pago. Paga fácil a través de nuestro nuevo portal. Pagar nunca fue tan rápido y seguro, sin filas, desde tu celular. En el Hospital Damas, te queremos bien. Alarmas de Ponce, fundada en el 1974, brinda el servicio más completo de seguridad en todo Puerto Rico. Instalamos y damos mantenimiento a sistemas de alarmas contra robo, fuego, circuito cerrado de televisión, intercoms, controles de acceso y emergencias médicas. Pregunte sobre nuestro sistema inteligente para su hogar o negocio. Llámanos al 843-2225, 843-2225. Alarmas de Ponce, brindando
brindando servicio en todo Puerto Rico. Ofitec es tu agente autorizado Xerox que facilita tu trabajo y estudio. Tenemos la impresora multifuncional que necesitas para tu oficina en el hogar. Equipos de calidad Xerox que se ajustan a todo presupuesto. Suministros de bajo costo y siempre disponibles cerca de ti. Ofrecemos apoyo técnico, configuración remota y planes de materiales incluidos. Disponibles para entrega inmediata. Ofitec en la avenida Fagot 2980 frente a Walgreens en Ponce. 259-1034. Y estamos de regreso a Conecta Puerto Rico, donde seguimos creando conversaciones que nos ayudan a entendernos mejor y a cuidar nuestra salud emocional. Como hemos estado hablando, vivimos en una época en la que las redes sociales están generando impacto en la forma en cómo nos comportamos, cómo socializamos. Y hoy día, con solo deslizar un dedo por la pantalla, nosotros podemos ver personas viajando, estrenando ropa, que no hay nada malo de eso, celebrando sus logros, formando familias y alcanzando metas. Pero muy pocas veces vemos las deudas de estas personas, vemos los fracasos, las pérdidas, los momentos difíciles que también forman parte de su historia. Y esto trae en muchas ocasiones una comparación constante con lo que vemos en las redes sociales que puede hacernos sentir que nunca somos suficientes, y si a eso le sumamos el tema del bullying, ¿verdad? Pues se complica mucho más la cosa. A veces podemos sentir que estamos tarde porque vemos que la gente logrando muchas cosas y nosotros todavía quizás luchando para poder quizás alcanzar un trabajo, poder terminar la universidad. Esa comparación puede afectar nuestra autoestima, nuestra identidad y también nuestra paz mental. Así que hoy queremos hablar de una realidad que afecta a personas de todas las edades, pero especialmente a nuestros jóvenes. Y estamos camino al regreso a la escuela, así que es importante ¿verdad? Hablar de esto. Y es que muchos jóvenes sienten la necesidad de medir su valor a partir de la vida que aparentan tener los demás. Uh-huh. Y esto trae problemas reales, ¿verdad?, a la vida de estos jóvenes. ¿Cómo podemos dejar de compararnos? ¿Qué impacto tiene esa costumbre en nuestra salud mental? ¿Y cómo aprendemos a valorar nuestro propio proceso sin vivir pendientes al éxito, la apariencia o las publicaciones de otros? Pues de eso vamos a hablar un poquito hoy. Antes de comenzar y adentrarme profundamente al tema, tengo la pregunta típica para el público. ¿Alguna vez una publicación en redes sociales te ha hecho sentir que tu vida no es suficiente o que vas atrasado en comparación con los demás? Déjennos saber a través de nuestras redes sociales, escríbanos por ahí para poder leerles. Bueno, quiero comenzar hablando sobre lo que nos dice la ciencia de esos patrones de comparación en redes sociales, porque todo esto está estudiado y hay datos científicos de los que siempre me gusta agarrarme, ¿verdad? Para que no sea mi opinión, sino que estemos hablando basado en ciencia. Según el informe de Bienestar Digital publicado por Uno Bravo en el año 2025, un 41% de los adultos jóvenes admiten compararse constantemente con otros en redes sociales. Adultos jóvenes, estamos hablando a partir de los 18 años, ¿verdad? Y un 36% dice que eso afecta directamente su autoestima o su imagen corporal. Y hoy día vemos muchas mujeres realizándose diferentes procesos, etcétera, y mucho tiene que ver con todo ese impacto que está recibiendo de lo que es esa imagen perfecta de la mujer. Ese mismo informe señala que un 35% siente presión por mostrar una versión perfecta de sí mismo, aunque no refleje su realidad, y un 31% conoce que su identidad en línea es distinta a la que vive fuera de la pantalla. Y siempre hablamos de autenticidad, ¿verdad? Hemos estado hablando por muchas semanas de autenticidad y aquí vemos que mucha gente muestra algo que realmente no es. Ese mismo estudio encontró que un 38% de los jóvenes entre 18 y 34 años dice que su bienestar emocional se ha visto afectado negativamente por el uso de redes sociales y un 34% reporta sentir estrés o ansiedad como consecuencia directa. Así que vemos que estos datos solamente lo que nos trae a la mesa es el hecho de que la comparación termina afectando al otro. ¿Por qué nos comparamos? Pues mire, compararse no es algo que no haga todo el mundo, es parte natural. La comparación social es un mecanismo psicológico natural. El problema no es que me compare, es estoy siendo justo al momento de compararme. Con lo que me estoy comparando, ¿tiene la misma situación de vida mía? ¿Tiene los mismos recursos que yo? Pues probablemente la respuesta es no, ¿verdad?
El problema no es que nos comparemos, el problema es ser injusto. La comparación se vuelve problemática cuando deja de ser ocasional y se convierte en el filtro principal con el que nos evaluamos a nosotros mismos. O sea, no hay nada de malo que yo de repente diga, mira, esta persona que bien está haciendo esto, fíjate, yo no tengo esas habilidades, pero voy a trabajar para tenerlas, ¿verdad? Y lo puedo usar como una referencia. Puedo usar la comparación para moverme y es necesaria porque si no me quedo lineal, ¿verdad? Yo poder ver otras personas logrando cosas y hacer esa comparación quizás me deja saber que yo puedo llegar. Hasta preguntarle a la persona cómo correcto, lo has hecho, cómo tú lo has hecho. Si tu sistema me funciona. Claro. Lo que no puede pasar es que todo el tiempo yo esté desvalorizándome por estar comparándome con una vida que otra persona está mostrando y que no necesariamente, como vieron en las estadísticas, representa la totalidad de la realidad de esta persona. O quizá, doctor, hasta desvalorizando a la otra persona, porque también, ¿verdad? Puede ocurrir de la otra manera, usted dice. Claro, sí. De hecho, puedo pensar que los otros no están haciendo que yo soy mejor y eso también genera, ¿verdad?, dificultades en el proceso. Ese patrón de comparación se mantiene en un ciclo. Mientras más yo me comparo, peor me siento. Y mientras peor me siento, más busco esa validación y referencia externa para medirme. Entonces, esto se vuelve problemático. Yo que trabajo la autocompasión es una de las cosas que más yo atiendo, una autocrítica constante. ¿Por qué? Porque esta persona está usando de referencia siempre a los demás y no necesariamente está mirando las propias fortalezas que tiene, que son distintas. Jennifer es psicóloga clínica, yo soy psicóloga clínica, trabajamos muchas cosas similares, muchas cosas distintas. Ella tiene unas habilidades que yo no tengo y eso no significa ni que yo soy mejor que ella ni que ella es mejor que yo. Ambas podemos, ¿verdad?, mirar esa fortaleza. Entonces, esa es la parte que es importante destacar hoy. Miren qué interesante esto. Una investigación publicada en el 2025 por Bernal Parraga y su equipo en la revista científica Ciencia Latina encontró diferencias claras por género. Las adolescentes mujeres tienen muestran mayor caída en su autoestima ligada a comparaciones físicas, mientras que los varones tienden a medirse más por logros y popularidad. Miren que, igual como siempre, mientras mejor proveedor eres, pues el hombre se siente quizás, ¿verdad?, esa hombría mayor y las nenas pues un poco más fijadas en lo que es la apariencia física. Y una revisión publicada en Eto Scientific Journal encontró mayor prevalencia de trastornos alimentarios y otros problemas de salud mental entre quienes son más intensivos en el uso de plataformas. ¿Por qué es importante traer estos datos? Para que veamos el impacto real que esto tiene, ¿verdad?, en la salud mental. Hay una buena noticia. Esa misma revisión nos dice que hay factores protectores, como por ejemplo el apoyo de la familia, un poco lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Estábamos hablando en el tema del bullying, pero sigue siendo relevante la familia en el proceso. Las relaciones que vivimos fuera de la pantalla marcan una diferencia real. Hay muchos adolescentes que todos sus vínculos son online y no tienen necesariamente esa vinculación afuera y eso genera impacto. Así que vamos a darles recomendaciones, como siempre. Si yo soy una persona que estoy constantemente comparándome, ¿qué cosas puedo hacer? Primeramente, cuando yo siento esa autocrítica, esa voz ahí constante diciéndome no soy suficiente, es necesario identificarlo y preguntarnos, ¿no soy suficiente porque me estoy comparando con alguien o no soy suficiente porque no tengo las herramientas o ¿verdad?, lo que necesito? No podemos permitir que ese sentimiento se adhiera a nosotros y esta parte es importante. No es lo mismo yo siento que no soy suficiente a yo no soy suficiente. Uno es un sentimiento, el otro es identidad. Y muchas veces cuando yo me comparo con otros y mi autocrítica es alta, tiendo a fusionar lo que siento con mi identidad, así que me convierto en no soy suficiente. Y eso hay que tenerlo bien presente. Es bien importante recordar que una publicación no es un segundo editado, una vida completa, ¿verdad? No es un documental, estás viendo solo los elementos. Es importante cuidar lo que consumes en redes, no solamente lo que te comes en tu plato para estar saludable, qué consumo en redes y cómo mi algoritmo me lleva quizás a eso que me duele. Haz una auditoría de ese feed y si te tienes que desconectar, desconéctate, tómate esos espacios y sobre todo invierte en tu vida fuera de redes. Busca redes, conexiones, amistades fuera de lo que es la parte online. Y mi última recomendación, siempre buscar ayuda profesional si ese patrón persiste. Cada persona tiene su propio ritmo, cada persona tiene su historia, sus desafíos que no siempre se ven detrás de una foto o de un video. Recordemos que las redes sociales muestran momentos, no la vida completa. Compararnos constantemente con los demás nos aleja de reconocer nuestros propios logros y fortalezas.
La paz comienza cuando dejamos de competir con la historia de otro y aprendemos a valorar nuestro propio camino. Y si hoy conectaste con la importancia de valorar tu propio proceso y proteger, escuche bien, proteger tu salud emocional frente a las comparaciones, recuerda que no lo tienes que hacer solo o sola. En Mindset Psychological and Consultant Group en Ponce ofrecen psicoterapia para niños, adolescentes y adultos, terapia de pareja, terapia ocupacional y trabajo social clínico. Para información o citas, llama al 939-835-7257. Mindset Psychological and Consultant Group, cuidando tu mente, honrando tu proceso. Hacemos una breve pausa y regresamos con el segmento En Voz Alta, donde tu voz importa. Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Donde todas las voces se encuentran. ¿Recibiste un mensaje de texto del Hospital Damas para pagar? Asegúrate que sea nuestro número, 1877-568-8686. Completa tu información personal. Verifica si el balance es correcto. Selecciona tu método de pago. Paga fácil a través de nuestro nuevo portal. Pagar nunca fue tan rápido y seguro, sin filas, desde tu celular. En el Hospital Damas, te queremos bien. Dejar el miedo atrás es el primer paso. La quiebra puede eliminar tus deudas y darte paz mental. En el Bufete Manueli te ofrecemos la orientación legal, confidencial, libre de costo y directamente con un abogado o abogada, virtual o presencial. Tú decides. Llama al 787-848-0666. 787-848-0666. La Casa Paoli le invita a disfrutar de la experiencia A Dos Voces, una extraordinaria muestra que reúne las serigrafías del reconocido artista Osvaldo de Jesús Cruz y los grabados, junto a una muestra de películas animadas de Paoli Marichal Lugo. La inauguración será el sábado 8 de agosto de 5 a 7 de la tarde en la Casa Paoli, ubicada en la 2548 Calle Mayor, en el Centro Histórico de Ponce. La exposición permanecerá abierta hasta el 17 de octubre del 2026. Una experiencia artística que no se puede perder. Los esperamos en la Casa Paoli. Y regresamos a Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Y hoy en nuestro segmento En Voz Alta ponemos sobre la mesa un tema que esta semana volvió a estar en el centro de la conversación pública en Puerto Rico. O sea, llevamos semanas, ahora esta es la segunda parte, vamos a decirlo así. Y que sin embargo llevamos demasiado tiempo sin atender con seriedad según se merece. Hablamos de Gabriela Nicole Prats Rosario. Ella tenía 16 años, como todo el mundo sabe. Estaba a punto de cumplir sus 17. El domingo 10 de agosto del año pasado, la noche antes de regresar a la escuela, estaba en este cierre y todo el mundo sabe lo que pasó allí. Allí comenzó, ¿verdad? Lo que se dice, que se comenzó un conflicto entre adolescentes, terminó en un asesinato, ya ustedes saben cómo. De una manera muy vil. Murió defendiendo a su hermana. Ok. Esta semana, ¿verdad? Un año después, un jurado encontró culpable a la mamá de la que se dice fue la autora de este suceso. Gabriela era conocida por su buen carácter, su amor a los animales y su deseo de estudiar psicología. Sus maestros dijeron que era una joven con toda la vida por delante. Pero detrás de este crimen hay una conversación que Puerto Rico necesita tener, que no solo es violencia juvenil, no solo sobre el sistema judicial, sino sobre lo que ocurre antes, sobre los conflictos que van escalando, sobre el acoso que nadie detiene a tiempo, sobre las emociones que nadie enseña a manejar y sobre los adultos
que en lugar de frenar la violencia entre jóvenes, la alimenta. Y la pregunta que traemos hoy es la siguiente. ¿Realmente estamos detectando el bullying y la violencia entre jóvenes a tiempo? ¿O seguimos normalizando conductas que, en sus expresiones más extremas, pueden costar una vida como lo que pasó hace un año? Y para analizar este tema con la profundidad clínica y humana que merece, nos acompaña hoy en nuestro segmento En Voz Alta nuestra colaboradora, la doctora Jennifer Pérez Rivera, psicóloga clínica. Doctora, bienvenida una vez más. Gracias por la oportunidad. Y gracias ¿verdad? Por estar aquí y llevarnos, ¿verdad? A poder poner un granito de arena cuando veamos este tipo de cosas. Porque, gente, yo he visto videos de muchachos dándose gasnatas, pero también hay mujeres dándose gasnatas y entonces eso se va viral y esto es una cosa que estamos como normalizando y la gente riéndose, mira esta. No, con que veas el video ya sabes que está normalizado porque el video sería meterte a separarlos o hacer algo. Ves el video, lo compartes en redes, pero también el que lo filma. Claro. O sea, es más importante filmar y luego que entonces actuar. Bueno, lo ocurrido en Ay Bonito el 11 de agosto del 2025 no fue un evento aislado, ¿verdad? Porque no surgió de la nada. Ellas no se estaban peleando por algo, ¿verdad? ¿Qué pasó allí? Esto viene escalando y eso es lo que no hemos estado escuchando. Yo no sé ustedes, pero yo durante este proceso, yo no he escuchado todavía cuál fue realmente la rencilla, la causa. Los familiares de Gabriela Nicole señalaron que habían conflictos previos entre las jóvenes involucradas. Una madre estuvo presente y según la fiscalía participó activamente. Un grupo de adultos y menores estaban también en el lugar del evento. El caso nos obliga a preguntarnos cómo un conflicto como este entre adolescentes escala hasta ese punto. ¿Y qué señales en el camino nadie atendió? Doctora, vamos a comenzar por esto. ¿Qué diferencia psicológicamente, ¿verdad? Un conflicto normal entre jóvenes de una dinámica de acoso o de violencia puede escalar hasta este punto de una manera que una joven pierda una vida? Claro, y lo primero es sentar la base, definir lo que puede ser un conflicto versus lo que puede ser acoso o el famoso bullying, porque yo no sé ustedes, pero el concepto de bullying se ha vuelto un término bastante trillado. A todo le llamamos bullying y no necesariamente toda situación es bullying y no necesariamente todo conflicto va a ser solo un conflicto y puede tornarse en bullying. Así que es importante, ¿verdad?, hacer esa diferenciación. Ahora, es importante tener presente que el conflicto es parte natural de la vida, ¿verdad? No podemos vivir una vida donde no haya diferencias, porque todos piches and cream. Exacto, todos pensamos diferente, podemos tener opiniones distintas. Ahora, un conflicto surge de forma natural, es cuando dos personas pueden estar en desacuerdo sobre un tema, ¿verdad? Y ahí, adaptándolo tal vez un poquito a los jóvenes, estas conversaciones que se dan, por ejemplo, entre cuál es el artista favorito o cuál es el mejor jugador de NBA, y esas conversaciones que no tienen fin, donde cada uno puede expresar su pensar, que puede generar frustración, pero que no hay una intencionalidad de dañar a una de las partes. Y cuando se identifica que una de las partes puede sentirse mal, se puede sentir incómoda, se cesa esa discusión y ese conflicto y se busca resolver. Ahora, cuando hablamos de lo que puede ser acoso o el famoso bullying, esto no surge naturalmente. No es algo que surge de manera natural. Hay una intencionalidad de dañar a la otra parte. El comportamiento se va a dar unilateral. Y cuando hablo de unilateral es que una de las partes va a buscar dañar a la otra. No es que haya un desacuerdo, no es que haya algún conflicto. Es donde una de las partes va a buscar tener control y poder sobre la otra persona. Y va a buscar fomentar lo que es el miedo, la desesperanza en las personas que son víctimas de lo que es el acoso. Así, disculpen, el bullying.
Así que si lo miramos en un ejemplo, el acoso puede ser cuando diariamente este grupo decide de que esta chica no se va a sentar, nadie se puede sentar con ella. O es esta chica que la esperamos a las 3 de la tarde, un grupito, y le rompemos las cosas que tiene de la escuela. O formamos un grupito y la golpeamos. O le decimos palabras ofensivas. Eso es acoso, a diferencia de lo que puede ser un conflicto. Añadir el elemento del patrón, ¿verdad? Que fue lo que dijiste, Exacto. que debe haber un patrón. O sea, un evento aislado puede desencadenar en un elemento de agresión, pero típicamente cuando hablamos de acoso, estamos hablando de dos veces o más, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Sí, que en este caso, como en el caso que abrimos el segmento, se llegó a decir que la mamá de Gabriela la cambió hasta de escuela, y pues asumimos o inferimos de que venía un patrón de verdad. Sí, estaban como huyendo del conflicto, alejándose, tratando de alejarse. No sabemos la razón, pero sí hay un historial que nos dice que algo estaba sucediendo. Algo estaba sucediendo, exacto. Doctora, en este caso llama la atención algo que no siempre aparece en los análisis, la presencia de un adulto, en este caso una madre, en el centro del conflicto. No fue solo violencia entre adolescentes, fue un adulto que, según el tribunal determinó la semana pasada, o la otra, facilitó activamente ese acto de violencia, ¿verdad?, al traspasarle un arma blanca. Eso cambia radicalmente la conversación sobre el papel de los adultos en la vida de los jóvenes. ¿Qué nos dice desde la psicología que un adulto escale junto a un adolescente en lugar de frenar el conflicto, y qué dinámicas familiares o emocionales pueden llevar a ese punto? Mira, la realidad es que el rol del adulto en la familia es tener ese freno, ¿verdad? Por así decirlo. Sí. Digamos que el adolescente tiene un motor y tiene gasolina, pero no tiene un freno. Esa regulación no necesariamente está presente. Esto tiene que ver un poquito con las etapas de desarrollo, donde, no quiero ponerme muy técnica, pero ese lóbulo frontal donde está el juicio, la toma de decisiones, aún no está bien formado, y por eso es que los jóvenes tienen esta dificultad para tomar decisiones. Así que el adulto es ese freno de alguna manera. Ahora, cuando el adulto es el que propicia, incita y añade más gasolina, por así decirlo, a esta situación, hay que mirar qué falló en su rol como adulto en esa familia. Y no podemos atribuirlo a una sola causa. Esto es, ¿verdad?, como muchos de los fenómenos de los que hemos hablado, situaciones de las que hemos hablado aquí, son multifactoriales. Una de esas es que esas fronteras que hay entre lo que puede ser el problema de mi hijo y de mi hija y lo que es mi problema no están claramente establecidas. El renunciar a esa función de ser el freno, de guiar a ese adolescente a regular aquello que estoy sintiendo, a reconocer aquello que estoy sintiendo, no regularlo, y sino llevarlo a que continúe en aumento. Otro factor puede ser, y lo hemos tocado en otras ocasiones, la transmisión entre generaciones de lo que es la violencia. ¿Cuántas veces no tenemos adultos que en su crianza los conflictos se resolvían a través de gritos, a través de golpes o a través de dinámicas que propiciaban y aumentaban el conflicto, que puede de alguna manera podía desembocar en un acoso? Entonces, si yo como adulto no necesariamente tengo las herramientas y no he tenido la oportunidad de desarrollar nuevas herramientas, ¿qué le voy a enseñar a mi hijo? Entonces, muchas veces creemos que los hijos aprenden de lo que le decimos, pero no necesariamente así. El adolescente, el hijo, va a aprender más de lo que yo hago como adulto que de lo que yo le digo. Yo digo que los hijos son como esponjitas andantes. Y nosotros podemos decirle 1000 veces, no brinques por ahí porque te puedes lastimar, pero si él ve que yo brinco por ahí, él lo va a hacer. El ejemplo. No, y estos papás que dicen, no, yo por mi hijo hago lo que sea, cualquier cosa. Entonces no ven y no identifican que hay unos límites. Que hay unos límites. Claro. Doctora, me gustaría que habláramos un poquito de la violencia entre niñas y entre jóvenes mujeres, porque es un fenómeno que muchas veces se minimizó o se invisibilizaba y se atribuía la violencia al hombre mayormente, ¿verdad? Se asumía que era menos peligroso, menos físico, menos serio que la violencia entre varones. Y el caso de Gabriela Nicole desmontó toda esa idea
y nos trae entonces una visión distinta. Cuéntame desde tu experiencia clínica si estás viendo algo relacionado al género en términos de lo que es la violencia, si está aumentando, está cambiando de forma o si está llegando a etapas más tempranas. Pues mira, la realidad y desde mi experiencia clínica, realmente lo que es la violencia lo he visto tanto en varones como en mujeres. Yo creo que es importante tomar en consideración que la violencia entre las mujeres históricamente es algo que ha estado presente porque se da de manera relacional, cómo se relacionan las mujeres entre sí y tiende a ser de forma indirecta, no tan directa como se da en los hombres. Entonces, un ejemplo para que podamos verlo en el contexto, la violencia entre las mujeres se puede dar a través de exclusión, rumores, dañar la reputación de la otra persona, quitar amistades. Yo no sé si ustedes en su etapa cuando estuvieron en la escuela llegaron a escuchar, no te puedes juntar con fulanita. Sí, eso era así, sí. Y eso es bien típico de las nenas. Pero fíjate, la pregunta que hace Marilia es válida porque en ese sentido, uno piensa, por lo menos como nosotras nos hemos criado, es que las mujeres no se tocaban, o sea, eso darle una bofetada a una mujer, no. Lo que tú acabas de decir, de que no te juntes con fulanita, o voy a ir tirando chismecitos de que esta hace esto, esta hace lo otro. Entonces, ese igual tipo sigue siendo violencia. Claro, pero esa era la manera en que se decía, ¿verdad? Que la violencia, como tú dices, entre las mujeres, Exacto. pero tú no llegabas a lo físico. Ahora Mira, sí tú lo estás viendo. Yo te puedo decir, yo soy millennial. Ajá, sí, lo sabemos. Siempre me gusta recalcarlo. Hacemos la salvedad. Desde que yo estudié en escuela pública, desde que estaba en escuela pública, yo veía muchas peleas. De hecho, yo siempre tengo una historia que la voy a contar rapidito. Una amiga conocida mía, yo estoy un día jangueando en el pueblo, que habían unos pops y eso, y ella se quita los zapatos, viene donde mí, se fue a entrarle a puños a otra. O sea, en mi generación era típico. Lo que pasa es que quizás no había tanta publicación de No se esto. exhibía. Exacto, Ajá. que verdad, quiero dejar a Jennifer ahí que hable. Exacto, y gracias por traer ese ejemplo, porque esta parte, tal vez en el momento en el que sucedió esto, las redes o no existían o no tenían el boom que tienen Correcto. ahora. Estamos en una era que es completamente digital. Así que lo que sucede en el salón de clase o en el espacio en donde se dio el acto violento ya no se queda ahí. Porque como ustedes dijeron ahorita, que es lo primero que hacen muchas personas, sacan el teléfono y graban. Así que se graba, se comparte. Ya no es un momento. Pasa a ser un archivo que está por siempre en las redes, porque eso no se borra. lo que se comparte en internet va a permanecer ahí por mucho tiempo. Así que no hay un refugio para las personas que son víctimas de violencia, que eso también es importante, mirarlo desde el impacto entonces que puede tener el acoso en las personas. Y también está habiendo una exposición temprana. Los datos nos dicen que la edad recomendada para que una persona pueda tener un teléfono son los 16 años. Wow. Pero las estadísticas Escuchan, nos gente. dicen que desde los 11 años los niños están teniendo un teléfono. Sí. Y cada vez son edades más tempranas. Más temprano. Así que no me atrevería a decir que hay más casos de violencia entre las mujeres, porque también las estadísticas están ahí un poquito nebulosas, pero sí hay una mayor exposición. Entonces, posiblemente pudieran ser que históricamente sí han habido casos, pero ahora las redes están abriendo una ventana que antes no existía. Lo han magnificado. Exacto, sí. Y doctora, desde la perspectiva, ¿verdad? Vamos a ampliar la perspectiva en la parte de política pública, porque, ¿verdad? El gobierno trajo la ley 49 del 2008, que es la ley sobre el acoso escolar, y que obliga a las escuelas a tener ese protocolo de intervención y reportar. Pero sabemos que, como bien dijo Mari, en el caso de Gabriela, esto no ocurrió durante horas de escuela o periodo escolar, ¿verdad? Que fue en el verano, en una actividad en el verano, que era algo comunitario, ¿verdad? Que no es en ese contexto. ¿Qué vacíos esa política pública, intervención temprana expone con este caso, verdad? ¿Y dónde podemos establecer que falló el sistema antes de que ocurriera lamentablemente lo que ocurrió? Mira, la realidad es que
En Puerto Rico hay distintas leyes que atienden lo que es el acoso, tanto a nivel ¿verdad? personal como a través de las redes. Tenemos la Ley 37 del 2008, la 49 del 2008, la 256 del 2012, la 104 del 2016, la 85 del 2017. País sobrelegislado. Y hay muchísimas leyes, la más reciente, la del 85, la del 2025, que ustedes las mencionaron. Así que no es necesariamente que haya una falta de legislación ni que se promueva política pública. La falla, si podemos mencionarlo, ¿verdad? Nombrarlo de esta manera, o donde están las grietas, es en la ejecución. En la implementación. Cuando estaba buscando informarme sobre el tema, específicamente en esta área, pude ver que hay muchos casos donde se señalaban casos de acoso, pero no se seguía el protocolo. Específicamente, leí sobre un caso en particular donde un joven fue agredido en una escuela, termina en el hospital. El protocolo establece que si el acoso, como mencionó la doctora Padua, puede requerir que haya un patrón, pero si hay una única situación, un único evento, gracias, donde hay un daño grave, pues puede catalogarse como acoso, y el protocolo es que si hubo una agresión física de la escuela se comuniquen con la policía. En este caso en particular no sucedió. Y la policía adviene en conocimiento cuando del hospital llaman. Así que una de las grietas que hay es que a pesar de que hay protocolos, hay legislación, no necesariamente se sigue el protocolo ¿verdad? Y quiero ser cuidadosa con esto porque no quiero llevar el mensaje de que no haya la intencionalidad de no seguirlo. Puede ser desconocimiento. Correcto. Puede ser desconocimiento. Pero en este caso, por ejemplo, perdonan que si la cambiaron a Gabriela de escuela y la otra llega a la escuela, ¿cómo es que no se da eso de que la directora evite, ¿verdad? Que permita que se matricule ahí también? Precisamente porque el bullying no ocurre en ese vacío, ¿verdad? Que ocurre en esos contextos de las escuelas, en la familia, en las redes sociales. Tenemos que movernos a otro tema, o sea, a otra área, ¿verdad? De esos contextos, de perspectiva de entorno, de las escuelas, de la familia, ¿verdad, María? Sobre ese particular. Sí, porque el acoso escolar en Puerto Rico ya no termina cuando suena el timbre, como ustedes bien lo han dicho. O sea, esto no se trata de tener una ley que te va a aplicar solamente en el área escolar. En este año el ciberbullying se extendió el campo de batalla las 24 horas del día. Los conflictos que comienzan en el salón continúan en los grupos de WhatsApp, porque lo hemos escuchado en las noticias, en los comentarios de TikTok, que lo hemos, o sea, tú lees esas cosas y tú dices que esto es bárbaro. Los mensajes directos en Instagram, y eso cambia fundamentalmente la experiencia del joven que es víctima. Porque antes, ¿verdad? Podías llegar a tu casa y tener un refugio. Pero ya ese refugio no existe, doctora Pérez. ¿Qué tanto está contribuyendo el cyberbullying a escalar conflictos que otra manera podrían haberse resuelto? ¿Y qué papel jugaron las redes sociales en casos como el que hoy nos convoca? Mira, la realidad es, como les mencioné ahorita, ahora la exposición es 24/7. Ya no hay un refugio. Antes, una persona podía ser víctima de acoso en la escuela, pero sonaba el timbre, me voy a mi casa y tengo mi lugar seguro porque el acoso no va a llegar a mi hogar. Pero la realidad es que ahora se expone en las redes, así que ya no se queda en la escuela, persigue al joven, está con él 24/7, así que eso aumenta el malestar, así que las redes han aumentado lo que es el acoso. Oye, ahora se hace hasta un sticker. Si yo tengo un gesto, mala mía, los que me han hecho sticker a mí, pero si yo te hago un gesto... Es que es verdad. La realidad es que lo minimizamos y lo vemos como un chiste, pero no sabemos el patrón que está acompañando ese sticker que compartimos. O sea, a ti te molesta, porque a lo mejor a mí no me molesta, yo me río de eso, pues porque mi cajita también. Claro, porque mi cajita de herramientas está fuerte, pero hay cajitas de herramientas ¿verdad? Psicológicas de otras personas que no. Entonces hay que empezar a evaluar cómo estamos relacionándonos, tú sabes. Y precisamente yo quería preguntarle a la doctora, porque esto ocurrió fuera del entorno escolar, pero venía de una situación escolar y los maestros lamentablemente, bendito, tienen salones sobrepoblados, recursos insuficientes, o sea, montones de situaciones con ellos lidiar. ¿Qué herramientas mínimas deben tener ellos también ahora para identificar a tiempo cuando un conflicto entre estudiantes se convierte en algo más serio, ¿verdad? Para poder ayudarlos a ellos dentro de todas esas situaciones que tienen.
¿verdad? Y voy a tratar de hacerlo lo más puntual posible porque es un tema que abarca mucho, pero la realidad es primero poder reconocer esas señales. Si notan y leer el salón de clase, uno conoce a sus estudiantes, ¿verdad? Así que si uno ve que alguno de los estudiantes se está convirtiendo en un blanco fijo, si constantemente lo señalan, se burlan, se ríen, si se vuelve algo repetitivo, documentar lo que esté sucediendo. No tenemos que esperar a que las situaciones escalen. Y también muchas veces atribuimos a que, eso son cosas de niños, eso son cosas de... No minimicemos lo que está sucediendo porque no sabemos el impacto que está teniendo. Y más importante aún, los jóvenes se acercan a ese adulto en el cual se sienten en confianza. Uh-huh. Así que darle esa apertura a los estudiantes de saber que usted está ahí disponible para poder ayudarle. Doctora, y para cerrar, ¿verdad? Pensando en el caso de Gabriela, ¿qué tendría que cambiar en las familias, en las escuelas, la política pública, en todo esto que hemos hablado, en la manera en que educamos a nuestros jóvenes sobre ese manejo de conflictos y emociones para que sean menos posibles, ¿verdad?, estas situaciones, estas tragedias? ¿Qué lección estamos obligados a aprender de todo esto? La realidad es que primero reconocer que el acoso es real, existe, no minimizarlo, darle peso a lo que es la salud socioemocional, aprender a identificar qué es lo que estamos sintiendo, a nombrarlo, a que la violencia no es una manera de validar mi poder. Importante. Mi poder no reside en ser violento y que culturalmente dejemos de fomentar una cultura, valga la redundancia, que está enmarcada por la violencia. Yo creo que eso es algo que tenemos que ver desde distintas perspectivas y estas son algunas áreas que pueden ser puntuales que nos pueden ayudar. Y como siempre, nos faltó el tiempo. Así es. Hoy en nuestro segmento En Voz Alta hablamos de Gabriela Nicole Prats Rosario, de una joven de 16 años que murió en la noche antes de regresar a las clases. Y hablamos de todos los jóvenes que la semana que viene, si van a llegar al salón, algunos cargando miedo, algunos cargando rabia, algunos cargando un dolor que nadie ha visto todavía. La pregunta sigue en el aire: ¿cuántos niños y jóvenes en Puerto Rico están viviendo situaciones de acoso o conflicto en este momento mientras nosotras hablamos aquí? Mientras sus padres creen que todo está bien, mientras sus escuelas esperan que el problema se resuelva solo. Que quede claro, el bullying no es un rito de paso. La violencia entre jóvenes no es inevitable. Y los adultos, padres, maestros, vecinos, figuras públicas, tenemos la responsabilidad de intervenir antes, no después. De modelar cómo se resuelven los conflictos. De enseñar cómo el ejemplo que la rabia no se resuelve como un arma. Gabriela Nicole quería estudiar psicología. Quería ayudar a otros. Este sueño le fue arrebatado. La menor responsabilidad que podemos asumir es que su historia cambie algo en nuestra manera de criar, de enseñar, de intervenir, de actuar cuando vemos algo que está mal. Gracias a la doctora Jennifer Pérez Rivera por su tiempo. ¿Dónde pueden conseguirla? Claro, me pueden escribir a jenniferperez.phd@gmail.com, Jennifer con 2 N y una F, y también en las redes me pueden buscar como doctora Jennifer Pérez y ahí con mucho gusto. Muchísimas gracias por estar con nosotras y por ayudarnos a entender un poquito más, ¿verdad?, estos temas tan complejos. Y así llegamos al final de otra tarde Conectando al País. Gracias por acompañarnos, por escucharnos y por ser parte de esta comunidad que crece, comenta y participa todos los días. Este miércoles regresamos a las 2 de la tarde. Así que agenda tu cita y conéctate con nosotras por WPAB 550 AM, Eco 93.1 FM y en todas nuestras plataformas digitales. No faltes, que tu voz siempre tiene un lugar aquí en Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Linda tarde.